La relevancia de los profetas menores para el día de hoy. Esta es una serie de estudios tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Los profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y períodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a la nación. Probablemente, alguien se pregunte, ¿qué relevancia tienen estos escritos para el creyente contemporáneo? La respuesta nos la da con mucha certeza el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 24. Dios santifica a su pueblo. Libro del profeta Zacarías. Zacarías fue contemporáneo de Ageo y profetizó alrededor del año 520 a.C. Ministró en Jerusalén después del regreso del cautiverio babilónico, como sacerdote y profeta. Junto a Ageo, animaron al pueblo a continuar la reconstrucción del templo en días de Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote. Se cree que terminó su libro entre los años 480 al 470 a.C. El Nuevo Testamento indica que Zacarías fue asesinado entre el templo y el altar por funcionarios hostiles del templo. El libro contiene 14 capítulos y se divide en dos partes principales. La primera, con un mensaje profético en el contexto de la reconstrucción del templo, 520 a 518 a.C., y la segunda, palabras proféticas respecto a Israel y al Mesías venidero. La primera parte contiene 8 visiones, de las cuales estaremos estudiando la cuarta en esta lección. Cuando estudie el capítulo 3, fíjese que el creyente tiene quien le acuse delante de Dios. Que hemos sido justificados del pecado y quitada la culpa. Y que por medio del nuevo nacimiento nos ha santificado. Trasfondo histórico. Una vez que el pueblo echó los cimientos, vinieron los enemigos de Judá y Benjamín, solicitando participar en la reconstrucción del templo, los muros y la ciudad. Esdras 4, 1 al 3. Sus intenciones no eran sanas, por lo cual fueron rechazados por Zorobabel y Josué. Ante la negativa de estos líderes, los enemigos intimidaron y atemorizaron al pueblo para que no construyeran el templo, mientras sobornaban a las autoridades no judías para que detuvieran la obra. Esdras 4, 4 y 5. Todo sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, reyes de Persia. Cuando Asuero subió al trono, nuevamente los enemigos se levantaron escribiendo acusaciones falsas contra ellos. Esdras 4, 6, mientras el pueblo se proponía llevar a cabo la misión encomendada. Discutamos brevemente las siguientes preguntas. ¿Cómo actuamos ante la presión que nos pone el enemigo? ¿Qué aconseja la palabra de Dios con respecto a nuestra actitud hacia nuestros enemigos? Enumera las armas espirituales, con que contamos, para hacer frente a las fuerzas espirituales de maldad. ¿Qué condiciones se tienen que dar en nuestra vida, para poder hacer frente a Satanás y sus huestes? Pensamiento central. Quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron delantales de hojas de higuera,
Génesis 3:7, que representaban los deficientes esfuerzos humanos para lucir bien ante Dios. En lugar de aquellos delantales imperfectos, Dios les hizo túnicas de pieles, que representaban a Cristo como nuestra propiciación por el pecado. Cuando el hijo pródigo regresó al hogar, el padre ordenó que le vistieran con el mejor vestido. Lucas 15:22. El joven aventurero había regresado semicubierto de harapos, símbolo de su desobediencia, pero el padre lo vistió con el mejor vestido, símbolo del perdón que Dios otorga. El apóstol Pablo declara, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Hasta dónde usted procura vivir una vida santa? Texto áureo. Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4b. Consideremos por un momento, la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 22 al 24. Esta establece 3 condiciones que deben darse como resultado de la salvación. Estas dependerán de la actitud que asumamos, con respecto a la obra de salvación efectuada por Jesucristo en la cruz del Calvario. La primera establece, que debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. La segunda condición requiere un lavamiento, una regeneración de nuestra forma de pensar, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y por último, vestirnos del nuevo hombre, creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Podrías enumerar las evidencias de ese nuevo revestimiento espiritual en nuestra vida, y que son visibles a los ojos de los demás? Lectura bíblica. Zacarías 3:1 al 8. Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El capítulo 3 de Zacarías contiene la cuarta visión del libro. En ella, Zacarías contempla al sumo sacerdote Josué, delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha, acusándole. En ninguno de los libros bíblicos, Esdras, Ageo y Zacarías, encontramos alguna acción incorrecta por parte de Josué, o algún pecado que hubiese cometido. Por lo tanto, las acusaciones de Satanás eran viciosas y sin fundamento. Parece ser que en el Antiguo Testamento, quienes traían acusaciones contra alguien, se paraban a la derecha de quien acusaban. Así lo vemos en el Salmo 109:6, pon sobre él, al impío, y Satanás, esté a su diestra. Pregunta. De acuerdo con Apocalipsis 12:10, cesa Satanás de acusar a los escogidos. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás es conocido en la Biblia como el acusador. Su nombre en hebreo, Asatán, significa adversario, enemigo, y opositor. Es aquel que imputa delitos. A los creyentes los acusa ante Dios, y a Dios, ante los creyentes. En el jardín del Edén trajo acusaciones en contra de Dios. Esto significa que sus intenciones son desprestigiar a Dios ante los hombres, haciéndoles creer que miente, y les niega el bien que necesitan, así como, intenta desprestigiar a estos ante Dios. Un ejemplo clásico en la Biblia es el caso de Job, quien fue acusado como un interesado, que servía al Señor exclusivamente, por los beneficios que recibía de él. Job 1:9 al 11. En Apocalipsis 12:10 leemos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Las acusaciones de Satanás son constantes. Algo en lo cual,
el cristiano promedio no piensa en que mientras las acusaciones que trae ante Dios, en contra de sus hijos, son ineficaces, las que trae ante los cristianos en contra de Dios, muchas veces sí cumplen su cometido. Estas son las acusaciones más peligrosas. La expresión, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio?, significa que Josué era uno de los cautivos que habían regresado del cautiverio babilónico, el cual se consideraba como un incendio de donde se habían salvado. ¿De qué manera acusa Satanás a Dios ante los creyentes? Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. ¿Por qué se encontraba el sumo sacerdote vestido de vestiduras viles? En esta visión, Josué representa a toda la nación de Israel, de quien el Señor había dicho, que le sería un reino de sacerdotes. La nación había regresado del exilio, pocos años antes, cautiverio al cual habían sido llevados por su infidelidad a Dios. Sin embargo, no había en ellos la dedicación espiritual que se esperaba. También, las vestiduras viles podrían representar la condición espiritual de los sacerdotes, que ministraban en el altar de los holocaustos, como deja ver Ageo, capítulo 2, versos 10 al 19. El sumo sacerdote representaba la santidad y sacerdocio de Israel. Estos habían sido violados por el pecado general de todo el pueblo, pecado que fue castigado con el exilio. Satanás, entonces, lo que estaba haciendo era acusar a la nación escogida de haberse descalificado como pueblo especial. De esa forma, lo que quería decir era, que los deseos de Dios en ellos, no se habían alcanzado por culpa de la infidelidad. En otras palabras, el pueblo escogido había perdido su peculiaridad, y dejado de servir a Dios. También es importante recordar, que las vestiduras representan en las Escrituras, la condición espiritual de la gente. ¿A quién representa Josué con las vestiduras? Zacarías 3:4. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ya hemos indicado, que las vestiduras viles representaban la condición espiritual de la nación. Aquellas vestiduras serían quitadas primero, para después colocárselas de gala. Fácilmente se puede ver que las vestiduras viles representan al hombre viejo, y las ropas de gala, al nuevo. La palabra dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 9 y 10. La nueva criatura en Cristo no nace hasta que muere el hombre viejo. Para que Dios extienda la partida del nuevo nacimiento, tenemos que mostrarle el certificado de defunción. El fruto del Espíritu no se manifiesta hasta que las obras de la carne han sido eliminadas. Gálatas 5:16 al 24. Antes de que uno desee la leche espiritual, 1 de Pedro 2:2, tiene que desechar toda malicia y todo engaño, 1 de Pedro 2:1. En el despojamiento de las vestiduras, vemos la experiencia de la justificación, por medio de la cual Dios absuelve de toda culpa, perdonando todos los pecados. La persona queda limpia. En la colocación de las ropas de gala, vemos la experiencia de la regeneración o nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento, la vida de Dios es impartida. Esto significa, que no es suficiente la limpieza que Dios produce, sino que además se necesita, su presencia que guarda al creyente para que no se manche de nuevo. El Dios que santifica provee los medios para que uno preserve su santidad.
Zacarías 3:5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El verso 5 se puede interpretar de dos maneras, que Josué no traía la mitra, o que la que traía estaba sucia y rota. La mitra era parte de las vestiduras santas del sumo sacerdote. Sobre la mitra iba colocada la lámina de oro con la inscripción, Santidad a Jehová. La mitra era de lino, y el sumo sacerdote debía usarla cuando oficiaba en el día anual de la expiación. Esta hablaba de la consagración de la nación de Israel, que debía ser un reino de sacerdotes, en el cual predominase su dedicación exclusiva a Dios. Por ello, la expresión, Santidad a Jehová, no solo hablaba de pureza, sino de una total consagración, una dedicación indivisible a Dios. Por lo tanto, el sumo sacerdote debía colocarse cada una de las prendas que Dios había estipulado. Esto nos recuerda la exhortación del apóstol Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. El cristiano también debe portar todo lo que necesita para ministrar debidamente al Señor y poder ser un creyente sólido. Debe estar ceñido con la verdad, vestido con la coraza de la justicia, calzado con el apresto de la fe, el yelmo de la salvación, y portar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13 al 17. Porque es necesario, el despojamiento de lo malo, para poder poseer lo bueno. Pueden coexistir ambos. Zacarías 3, 6 al 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Las palabras del ángel en realidad estaban dirigidas a todo el pueblo judío, porque Josué lo representaba. En ellas están comprendidos dos asuntos. El primero, las afirmaciones del Señor de bendecir a los suyos, y segundo, las condiciones para estas bendiciones. Israel, como un reino espiritual, necesitaba cumplir con las condiciones estipuladas por Dios. Por eso, en el verso 6 resalta la palabra amonesto, que significa, que el ángel estaba advirtiendo a Josué, que si era fiel al Señor, sus promesas se cumplirían en su vida. Es importante señalar que el mensaje comienza con un sí condicional. ¿Cuál era esa condición? Respuesta: andar en los caminos del Señor, y guardar sus mandamientos. Andar en los caminos del Señor significa hacer aquello que es agradable delante de sus ojos. Guardar sus ordenanzas, equivale a obedecer sus leyes reveladas en su palabra. ¿Por qué no es correcto decir, que las promesas y bendiciones de Dios, son incondicionales? Zacarías 3:8. Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Cuánto se exhorta en la Biblia, a que se escuche lo que Dios dice? Analicemos nuestro texto. Las palabras, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, son una referencia, a los sacerdotes que ministraban en el altar de Dios, y que representaban el sistema levítico, que consistía en sacrificios. Dios había instituido este sistema, como un tipo de aquel verdadero sumo sacerdote, que ofrecería el perfecto sacrificio con el cual, el mundo sería reconciliado con Dios. En otras palabras, Josué y los demás sacerdotes, eran tipos proféticos que anunciaban la obra del siervo de Dios, el renuevo. El renuevo llevaría los pecados como ofrenda por el pecado, y consumaría la redención de los seres humanos, y derrotaría a Satanás,
al tomar las vestiduras sucias de los pecados del mundo sobre él, y al morir en lugar de los pecadores. ¿Por qué a Cristo se le llama renuevo? Enseñanza. Las acusaciones del enemigo en contra nuestra, no tienen ningún efecto, pues hemos sido justificados por el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Discute la enseñanza, y evidencia, bíblicamente, tu respuesta. Reflexionemos un instante. No olvides pausar en cada pregunta para su discusión. ¿Cuál es la función de Satanás con respecto al creyente en Jesucristo? ¿Comprendes esta realidad? ¿Qué parte de la Escritura te da certeza de tu salvación? ¿Cuál es la función de Jesucristo, ahora en el cielo con respecto al creyente? Evidencia bíblicamente. ¿Cuán importante es la santidad, según la Biblia? Busca las diferentes versiones de la Biblia que aparecen en pantalla, para contrastar las respuestas. Se te proveen las respuestas, en la versión Reina Valera del 1960, para una mejor comprensión del ejercicio. Luego que realices este ejercicio, contestarás las siguientes preguntas. No olvides hacer pausa al video, para realizar el ejercicio. Luego vuelve a reanudar el mismo, para continuar. ¿A qué conclusión llegas, al comparar cada término, con respecto a la pieza en cuestión? Estas traducciones comparadas, aportan mayor claridad a tu comprensión, del uso que le debes dar a cada pieza de la armadura. ¿Cuál es la finalidad de esta armadura?